Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 13. Hebreos 12, 13. Dice la palabra del Señor: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En la versión internacional dice: hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Bueno, vamos a ver en este día, en el libro de Hebreos, ¿sí? Seguir viendo casi o terminando el tema de la gracia. Ya sabíamos que tenemos la gracia como un regalo divino, que es gratuito, que es poderoso, que nos ha otorgado salvación, sustento, misericordia, paciencia, licitación en algunos casos. Bueno, la gracia en sí acoge muchas características bondadosas hacia nosotros, porque ejerce poder sobre el cristiano, pero con misericordia, ¿sí? No es un acto justiciero en donde a nosotros se nos va a condenar por los errores que sí cometemos, porque no podríamos decir que hay un día en donde vayamos a nuestros hogares, recostemos nuestra cabeza y seamos libres de pecado. No hay ni un solo día, sino por el contrario, ser conscientes que todos los días la gracia de Dios sigue operando en nosotros. Que el pecado fue minúsculo, al fin de cuentas es pecado. Que el pecado es mayúsculo, sigue siendo pecado, ¿sí? A veces cuando los pecados son minúsculos, la culpabilidad no es tanta, ¿sí? O viene a nosotros argumentos de justificación. Es que yo obré así por esta razón. Yo me dejé llevar por esta razón, por X o Y razón. Sean argumentos de bondad o sean argumentos que realmente sí son negativos, ¿sí? Obviamente, cuando el pecado sí es grande, la culpabilidad está presente, ¿sí? Entonces, veamos qué dice aquí. Dice: haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, sabemos claramente que cuando nos dice esto, sabemos que de alguna u otra manera Dios demanda de nosotros ciertas circunstancias y ciertas características. Me gustó lo del pastor Leonardo, que dijo hace pocos días que no es suficiente con ser partidario, no es suficiente que usted sea amistoso de la palabra de Dios, que usted sea un simpatizante o un seguidor. Muchas veces no es suficiente, ¿sí? Porque solamente se queda en el asunto de un gusto. Pero sí decía también que es mayor beneficio ser militante y ser discípulo. El Señor a usted no solamente lo llamó a ser simpatizante, que esté de acuerdo con la palabra de Dios, sino que usted se abandere de la palabra de Dios y sea discípulo, sea militante. Si tiene que compartir la palabra de Dios, se la comparta sin actos de vergüenza, sin argumentos de que no quiero molestar a la gente o ya lo he hecho. Cada uno de nosotros sabemos qué tarea Dios nos ha destinado. Si en ustedes está orar por los enfermos y se le presentan situaciones donde hay gente que está pasando
por dificultades de sanidad, no le dé vergüenza orar por esas personas. Si usted siente el llamado de evangelizar, que por lo general es de toda la iglesia, evangelice. Ahí tiene a sus amigos de confianza, ahí tiene su familia de confianza. Y es la primera en la que nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Sin miedo al rechazo. El rechazo lo vamos a tener, es seguro que lo vamos a llegar a tener. De alguna u otra persona va a suceder. Pero en esa tarea de ser discípulo y militante, también van a haber corazones que van a recibir del Señor. Y que a su tiempo Dios permitirá que aparezca ese fruto en ellos de salvación, ¿sí? Entonces hay cosas que Dios demanda de nosotros. Y aquí dice, hacer sendas derechas para vuestros pies. Hacer sendas derechas, ¿qué es? Trazar un camino recto, ¿sí? Para nuestro caminar. Por eso dice, hacer sendas derechas para vuestros pies. Que usted marque en su vida un sendero, una meta, un camino que lo lleve a algo, ¿sí? Porque la característica de las personas en el mundo, ¿qué es? Que muchas veces no saben qué hacer con su vida y trazan varias metas. Y a veces al no alcanzar esas metas que se proponen, ¿qué viene? A veces la misma impotencia, ¿sí? Entonces, en Cristo, lo que tenemos que hacer es hacer una senda derecha para nuestros pies. ¿Y esa senda qué tiene que venir? ¿Con qué característica tiene que estar marcada? Con la santidad, ¿sí? Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que al contrario sea sanado. Para aquel que está enfermo no se termine muriendo, sino que al ser marcadas las sendas derechas sea sano. Si en sus pensamientos anidan o anidaban tinieblas y oscuridad, al marcar usted una senda derecha, ¿qué está haciendo? Procurando cambiar sus pensamientos y emociones o su misma oscuridad en luz. Cristo lo obliga a que usted no tome un camino alterno para ser salvo. Usted no va a ser salvo por obras, usted no va a ser salvo por actos bondadosos, por más que la gente trate de argumentar que así lo va a hacer. La Biblia lo afirma contundentemente. No hay obra alguna por parte del hombre que lo pueda llevar a la salvación. No hay ninguna. Usted puede haber sido en la tierra la persona más bondadosa, la persona que más ayudó a los pobres, la persona que más le dio de alimento al necesitado. Pero si nunca creyó, o creyó a su manera, es nulo eso, no sirve ese sacrificio, ¿sí? Tiene que creerse no como nuestros argumentos piensan que es, sino que tenemos que creer como lo dictamina las sendas derechas de Dios, o sea, la palabra del Señor, ¿sí? Ahí tenemos todos los evangelios, tenemos Efesios, tenemos Hechos. Sabemos qué es lo que Dios demanda de las iglesias, cuáles son las parábolas, las enseñanzas que nos ha dado, qué tan celosos tenemos que ser del Espíritu Santo, qué tan celosos tenemos que ser de nuestra santidad. Dios ya nos mandó un listado de tareas a cumplir enorme, ¿sí? No la podríamos ni siquiera terminar y tenemos para cumplir tareas a cabalidad, ¿sí? Entonces, eso es marcar sendas derechas. ¿Por qué le digo que el hombre no tiene capacidad de marcar sendas derechas? Porque todo hombre en sus emociones y en sus sentimientos y en sus pensamientos anida la oscuridad y las tinieblas. Y no se puede mezclar lo santo con lo profano. Nadie puede levantar la mano y decir, yo soy puro, o yo soy santo, ¿sí? Porque a veces hasta las más minúsculas actitudes nos hacen demostrar a nosotros que somos imperfectos, aún lo más insignificante, ¿sí? Entonces, sabemos o llegamos a la conclusión que el único que es capaz de generar una senda derecha en nosotros es el Señor. Y cuando vamos a marcar esa senda en nuestra vida, tiene que ser bajo la luz de la palabra, no bajo nuestros argumentos, ¿sí? Entonces, hagan sendas derechas, dice el Señor. Ese es un mandato, ya tenemos una tarea. Hagan sendas derechas, no hagan sendas torcidas, ¿sí? Listo. Para que la pierna coja o para que lo cojo no se salga del camino. Para aquello que está insano o para aquello que está aún rodeado de tinieblas, no se termine yendo a las tinieblas, sino que
se encamine en el camino del Señor, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si usted es una persona fácil en el sentido de que se llena de rencor, usted ya tiene marcada una senda. Y vienen a su vida situaciones en donde usted se va a llenar de rencor y de rabia con alguien. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a permitir que ese rencor y esa rabia lo saque del camino? ¿O por el contrario, a través de la luz de la palabra, qué tiene que llevarlo a hacer? A que se encamine en las sendas derechas del Señor. Porque si usted le da cabida al rencor y a la rabia, se va a autodestruir por esa emoción. Y en lugar de ser sano, se va a terminar enfermando su alma. ¿Sí? Aquel que da licitación al pecado, si no corrige sus pasos, le sigue dando más cabida al pecado y lo va a terminar sacando de la senda. Recordemos que el camino a la salvación es un camino estrecho, ¿sí? O sea que es difícil de caminarlo. Solamente aquellos que sienten el fervor y la convicción plena en Cristo van a caminar esa senda y van a estar dispuestos a caminar ese sendero, ¿sí? Entonces, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, dice. Esta otra dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mismo tema de siempre de la santidad, ¿sí? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo soy una persona con santidad? No alguien perfecto, ¿sí? ¿Cómo opera la santidad en usted? ¿Cómo hace que la santidad de Cristo habite en su vida y no habite las tinieblas? Entonces, usted se puede responder a sí mismo. Usted es una persona que cuando se presenta el pecado, llámelo como lo llame, usted permite que crezca en su vida o le pone un límite. Sabemos que el pecado empieza por un pensamiento, ¿no? O una emoción. El mismo ejemplo del rencor o de la amargura que más abajo lo dicen. Usted permite que el rencor llegue a su vida, un pensamiento, por más insignificante que sea, aún siendo X persona culpable de ese problema que se presentó. ¿Usted le marca un límite a ese rencor o usted permite que avance ese sentimiento? Si usted permite que avance ese sentimiento, ¿qué se está viendo afectada? La santidad. Posiblemente en ese momento no, pero a medida que uno va dándole cabida al pecado, el pecado va ganando territorio en su vida. Y en la medida que va ganando territorio, pues ya sube a su corazón, ya sube a su mente, después sale por su boca y sus miembros obedecen a aquel que está más fuerte, o el espíritu o el alma. ¿Sí? Entonces, busquen la paz con todos y la santidad. Vuelve y dice, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que nosotros, para que tengamos la capacidad y el privilegio de ver a Cristo en nuestras vidas, tenemos que tener una vida en santidad, no en perfección, en santidad. Procure buscar esa santidad. ¿Qué características marcan la santidad? El sacrificio. No porque Dios necesita sacrificio, merece sí. No porque lo necesite. Pero usted como persona, nosotros como personas, sí necesitamos de sacrificios constantes para que nuestra alma se someta a las ordenanzas del Señor y para que esté avivado el fuego del Espíritu de Dios en nosotros y que el Espíritu siempre esté dispuesto. ¿Sí? A la verdad dice que el Espíritu siempre va a estar dispuesto. Aquel que le pone trabas o peros o cualquier cosa es el alma y sus propios pensamientos. Entonces, ¿usted quiere ver a Cristo Jesús en su vida como lo ha venido viendo o quiere verlo en más magnitud o en más intensidad? Hay que procurar la santidad del Señor. ¿Sí? Usted está en un mundo en donde está rodeado de oscuridad. Estamos en un mundo en donde estamos rodeados de tinieblas y las tinieblas se presentan de cualquier forma, ¿sí? Auditivas, visuales, de tacto, de pensamiento, de emoción. Las tinieblas se van a presentar de cualquier situación.
En nosotros está darle cabida a aquellas cosas que nos hacen daño o ponerles un límite. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que la santidad va a operar en nosotros en el sentido de que nosotros sacrifiquemos y estemos dispuestos a entregar nuestra vida a Cristo. ¿Sí? Hace 8 días les decía, nosotros no vamos a llegar con nuestro cuerpo imperfecto al cielo, porque en el cielo o en la época celestial divina de la eternidad no vamos a llevar nuestro pecado con nosotros. Jesús dice que va a transformar nuestros cuerpos, porque en el cielo no se va a presentar pecado. Aquel que presentó maldad, que era Lucifer, ¿qué hizo? Dios lo expulsó. No le dio cabida, lo expulsó directamente de un lugar santo. ¿Sí? Haga de cuenta que su cuerpo, pues el cuerpo es su templo. ¿Sí? Y usted tiene que cuidar tanto la fachada como la parte interna. Usted no puede tener una casa bien pintada, con un bonito antejardín, pero por dentro estar sucio, estar maloliente. ¿Sí? O por el contrario, usted no sucede, pero no puede tener una casa ordenada internamente y por fuera ser una fachada fea. Eso es íntegro, ¿no? Es integral. Lo interno se refleja en lo externo, y lo externo, obviamente, uno mira de afuera y dice qué bonita esa casa, por dentro tiene que ser mucho más bonita y mucho más ordenada. Y también recuerde que su templo ha sido barrido, ordenado, limpio, y los espíritus que habitaban ahí ya no están. Pero cuando usted permite, porque dice que los espíritus deambulan, ¿no? Y andan buscando dónde habitar, van a ver cuerpos, van a ver si están desordenados, pero si dice que no encuentran dónde habitar, ellos ¿qué dicen? Vamos a volver de donde salimos, o sea, vamos a volver al cuerpo de donde estábamos. Y si vuelven los espíritus inmundos y ven una casa desordenada, ¿qué dice? Vuelven y la habitan. Y aparte de eso dice que llaman a otros espíritus peores que ellos. ¿Sí? Haga de cuenta que en su casa hay alguien indeseable. Ladrones, asaltador, un asesino o algo. Y usted trata de limpiar todo eso. Y en lugar de limpiar todo eso viene y se mete más cosas. ¿Usted se va a sentir seguro? Para nada. ¿Sí? O con la suciedad, trata de limpiarlo y al otro día despierta y hay mucho más. Usted va a estar intranquilo. Entonces, la santidad y el templo de Dios vienen muy relacionados, porque lo primero que el Señor le va a demandar a usted es de lo que Dios le ha dado referente al cuerpo. El Señor le va a decir, ¿qué hiciste tú con el templo que te di? Entonces, bueno, la santidad está reflejado con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros actos, con nuestras actitudes. Todo lo que nosotros somos está rodeado con la santidad. ¿Y cuál es nuestra relación con Cristo? Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La Reina Valera dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que cuidar la gracia de Dios. Y si por el contrario nos alejamos de las sendas derechas, estamos haciendo de lado la gracia y la misericordia del Señor, que es la que está operando en nosotros. Nosotros somos lo que somos gracias a la gracia, ¿sí? Pero si hacemos lo que nosotros queramos y nos alejamos de la senda de Cristo, la gracia de Dios se va a alejar en la medida que nosotros desechemos del Señor, ¿sí? Y hay muchos. Antes de David, ¿quién estaba? Había un rey antes de David, Saúl. Y Saúl al inicio vivía en la gracia. Saúl desechó la gracia de Jehová, la misericordia. Y él fue desechado también. Dejó de ser rey, sino que Jehová vio sus ojos a otra persona. Y dijo, voy a colocar a David en lugar de Saúl. A su tiempo, pero lo colocó y cambió el orden y la jerarquía, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar esta gracia. Por eso la Biblia dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga brote
¿En quién? En nosotros. No podemos decir, es que yo pequé o yo hice este mal acto anticristiano por culpa de mi prójimo, por culpa de este o del otro. No. Nosotros nos equivocamos y pecamos y cometemos errores. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Porque permitimos cosas. Por eso sucede el pecado. Porque nos permitimos ciertas cosas que no son buenas. Por eso dice, asegúrense de que ninguna raíz amarga brote. ¿Sí? Cuando uno tira una semilla, primero la entierra, ¿no? Después ya brota. En nosotros pueden haber cosas internas, pero está en usted y en el dominio propio y en la sujeción a Cristo de evitar de que brote o no brote. Ninguna raíz amarga. ¿Y qué va a suceder con esta raíz amarga? Causa dificultades, dice, y corrompa a muchos. La cuestión es que si, por ejemplo, usted es cristiano y permite que el rencor que ha estado sembrado aquí empieza a crecer y el rencor brota. ¿Y el rencor cómo brota? Con actitudes, con emociones, con sentimientos, con inclinaciones del corazón. A veces el rencor es tan duro que usted comete homicidio con la mente, ¿sí? Así dijo Jesús, ¿no? No es solamente asesino el que quita la vida del otro con algún objeto. Asesino también es aquel que en su mente ha atentado contra su prójimo. ¿Y quién a veces con el rencor que usted tiene atenta contra la vida de su prójimo? Ese ya es una raíz que ha brotado. Eso es algo amargo que ya ha brotado. Ahora, si usted lo sigue permitiendo, va a causarle dificultades. Primeramente a usted, ¿sí? Porque se va a llenar de amargura, se va a deprimir, se va a alejar del Señor, pensamientos más negativos van a aflorar, y ahora sí, y corrompa a muchos. Ahora la cuestión no es solamente que usted se ve afectado, sino que la Biblia que dice que usted con eso que permite que brote puede corromper a muchos, ¿sí? Puede contaminar a otros, posiblemente a los más cercanos. Porque si usted está rencor y está amargado, por lo general la persona más próxima a usted se va a ver afectado. Y si usted actúa con negativismo a la persona más cercana a usted, ¿qué va a suceder con la otra persona? Se va a contaminar. El pecado es así, ¿no? El pecado es bien fácil de que se pegue, de que se adhiera a la otra persona, ¿sí? Y sin quererlo, sin darnos cuenta, algo que brotó de nuestro interior ha generado problemas. ¿Por qué sucede un asesinato? Porque primero el hombre lo ha planeado, lo ha pensado, lo ha analizado, se ha llenado de rabia, de rencor, y al final ha actuado asesinando a alguien, ¿sí? Entonces, des en cuenta, es progresivo todo, desde algo muy pequeño, muy minúsculo, avanza hasta dañar al otro. Y eso es lo que Dios quiere que evitemos. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo sendas derechas. ¿Cómo hace usted una senda derecha? Viviendo bajo el temor de Dios, primeramente, ¿sí? Que usted, cuando usted está con gente, pues tiene una vida más temerosa o trata de demostrar más temor del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno puede decir, no, pues el que dirán, o hay testigos. La clave está en su intimidad. Ahí es donde se ve cuál es la calidad de las sendas derechas. En su intimidad, sin que nadie lo vea. Ni sus padres, ni sus cónyuges, ni sus familiares, ni líderes espirituales, nadie. En su intimidad, usted y Cristo sabe la calidad de las sendas derechas que usted está fabricando para su vida. Y si realmente está caminando por esas sendas, o por el contrario, está haciendo que lo cojo se salga del camino, ¿sí? Entonces, vivir bajo el temor de Dios, vivir bajo los preceptos de Cristo, ¿sí? Que no nos está pidiendo grandes cosas. Ya no estamos en la época de la ley de Moisés, que teníamos que darle cumplimiento a la ley. No lo hacemos ya, ¿sí? Como vimos hace 8 días. La gracia de Dios opera de manera que Jesús
hace de abogado por nosotros, por abogado intercesor. Si usted se equivoca y pide perdón, el Señor le va a dar la capacidad de que remiende eso, de que corrija, ¿sí? Pero tiene que estar plantado en la senda derecha. Si está fuera de la senda derecha, la gracia de Dios no va a ser la misma, ¿sí? Usted puede decir, no, pero es que la gracia de Dios me va a alcanzar aun cuando me pierda. ¿Por qué? Porque dice Dios que va a dejar las 99 y va por la perdida. Usted puede decir, no, la gracia de Dios me va a alcanzar. Y si me pierdo, Cristo me va a alcanzar. Y se va convencido con eso, ¿sí? Pero eso sería fe o un acto arriesgado de su propia seguridad. Porque también podría decirle, el que esté firme, mire que no caiga. Uno puede decir, sí, yo me voy a perder, me voy a tomar, me voy a fumar lo que yo quiera y el Señor me va a sacar, me tiene que sacar porque su gracia opera. Pero ¿qué dice la Biblia? El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Y recuerde que afuera hay cosas mucho más difíciles espiritualmente que lo que usted está viviendo aquí dentro de un redil. Una cosa es vivir la gracia bajo un redil, otra cosa es vivir la gracia por allá a la deriva, ¿sí? Porque cuando alguien se pierde es como un 50-50 de probabilidades y a nadie le da la certeza de que pueda volver, ¿sí? Más abajo por eso dice Esaú, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y el 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú vendió la primogenitura, y después ¿qué andaba? Tratando de recuperarla. ¿La recuperó? No la recuperó, ¿sí? Por eso dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia. Usted tenga dominio propio, como dice la Biblia, sea prudente y trate de ser celoso de la gracia que Dios ha derramado en usted. Si usted vive en santidad, procure seguir viviendo bajo esa santidad. Si usted siente que se ha desviado un poco de las sendas derechas, procure corregir sus pasos para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sano, sea limpio, ¿sí? Como le digo, yo he escuchado muchos que dicen, no, pues sí, yo me voy porque la gracia me va a alcanzar. Uno como hombre no le puede asegurar nada, ni yo le puedo asegurar, ni el que dice eso tampoco puede asegurar, ¿sí? Como le digo, es un acto arriesgado pensar así. En ese momento lo puede decir con fe, haz que Jesús me va a rescatar. Pero cuando usted esté por fuera en el mundo, rodeado de tantas cosas, vamos a ver si piensa igual. Muchos son de los que se han ido de la iglesia y están en el mundo. Y unos murieron y no volvieron a la iglesia. Y otros todavía no vuelven. Hay otros que sí vuelven. Pero eso no depende ni del que se fue, ni del que se alejó, ni del que está en la iglesia. Eso solamente depende de la soberanía de Dios. En Él solamente está a decir sí o no. Es como los que están dentro de la iglesia, así dice el Señor también, ¿no? Muchos de los que están en la iglesia son y otros no son. ¿Usted como hombre tiene la capacidad para identificar quién es y quién no es? No. Eso solamente le queda a las manos al Señor Jesús. Por eso dice, no, ya cuando sea la época final va a separar lo que es y lo que no es. Solamente el tiempo determina. Este camino de Cristo lo determina el tiempo, ¿sí? Dice, no, pues yo llevo 13, 14, 15, 16, 17 años de cristiano. Pero esos 17 años de cristiano han sido constantes, o han sido así. Ha habido 3 años que no voy a la iglesia y vuelvo a los 3 años, ¿por qué? Arrepentido, ¿sí? Necesitado, angustiado, hasta aquí, que ya no doy, y ahí sí se acuerda de la iglesia del Señor. Ya como no puedo más, verdad que yo iba a una iglesia. O han sido bien constantes, llenos de fe, llenos de amor. No les digo que el camino del Señor sea siempre así, porque tenemos nuestros altos y bajos, pero que nunca en su mente
está ni soltar el arado, ni retroceder, ni alejarse de las sendas derechas, ¿sí? Porque para cada uno el Señor tiene su característica, ¿no? Dice, aquel que suelta el arado no es digno de mí, aquel que retrocede tampoco. Usted tiene que avanzar, aunque se equivoque, aunque se caiga, se levante, aunque le duela, se lastime, usted tiene que avanzar y avanzar. No puede decir, ya caminé 2 años, ya no puedo más, me voy a regresar donde dejé las cosas pendientes. Si usted dejó algo, ya lo dejó. Y nuevas cosas tiene el Señor para usted. Por eso dice, ¿no? Usted es una nueva criatura. Y como usted es una nueva criatura, ¿cómo piensa volver a las cosas pasadas? Las cosas pasadas ya no existen. Es alguien nuevo. Su nombre es renovado. Emociones renovadas, pensamientos renovados. ¿O se acuerda del primer amor cuando apenas conoció de Cristo? Cuando usted conoció de Cristo, ¿qué? Dejó todo. Le decía al pastor Bolívar, deje esto, se desnarizaba usted por dejarlo. ¿Por qué? Porque había el primer amor en usted. Y usted sentía que había cosas que había que dejar y lo dejaba. ¿Sí? Solamente el tiempo marca a aquellos que dicen, no, yo no debí ser tan exagerado y dejar esto. Creo que vuelvo mejor. O decir, bueno, lo dejé por alguna razón, aunque tenga deseo de volver a esto, no, me voy a parar firme y voy a seguir. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿qué quiere de nosotros? Hacer sendas derechas para vuestros pies. Que su caminar sea recto con el Señor. Vuelvo y repito, no perfecto, no puro, sí bajo los parámetros del Señor, sean sendas rectas. ¿Sí? Procure siempre la gracia del Señor. Agárrese de esa gracia que tiene sobre usted, que como le digo, la gracia que es misericordia, paciencia, amor, benignidad, tranquilidad, sustento, salvación, redención. Todo eso usted puede echar mano. Que se sienta afligido, agarre de él un sustento espiritual. Que tiene necesidad de algo, agarre ese sustento espiritual. ¿Sí? Que se siente con incredulidad, agárrese de la redención y de la salvación de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, que sigamos con nuestra gracia. Y que si en algún momento a usted le llega, o nos llegan a hacer, obviamente para todos, ¿no? Nos llegan a hacer una raíz amarga, actúe rápidamente y no permita que eso brote, ¿sí? No permita que ninguna raíz amarga brote, dice, y cause dificultades y corrompa a muchos. Hagamos como la iglesia de los primeros siglos, que era una iglesia ferviente. ¿Por qué era ferviente? Porque era perseguida. Nosotros somos más permisivos porque podemos hacer lo que queramos. Si usted un día le plació negar de Cristo ante sus amigos o sus jefes porque quiere parecer chévere, usted lo hace. Si algún día usted, por evitar algún problema, se santiguó por no quedar mal con alguien que era católico, lo hizo. La iglesia del primer siglo no tenía esos permisos. O creían o no creían. Si no creían, se alejaban de Dios y perdían la gracia. Y si creían, pues a morir por los leones, a morir de muchas formas. Pero morían creyendo, ¿sí? Con certeza. Como le digo, ahora tenemos más facilidad, pero a veces confundimos esa facilidad con darle cabida al pecado. Entonces, procurar, ¿sí? Las sendas antiguas también. Vamos a orar. Vale, Señor, te damos gracias, bendito Señor, por los diezmos y ofrendas que tus hijos, Señor, han expuesto en su corazón y bendito Dios en este día. Permite, bendito Señor, que seas tú bendiciendo la provisión de cada uno de ellos, siendo tú el sustento, siendo tú Jehová Jireh, Señor, en cada uno de sus trabajos, en cada una de las situaciones económicas, bendito Señor. Bendice los diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, pedimos Dios de la gloria en esta tarde. Que tu
gracia, Señor, sea sobre nosotros. Permite, bendito Señor, que tu gracia siga operando como lo has venido haciendo, Señor, desde el día que aceptamos, Señor, tu salvación. Aquellos que necesitan sustento, Señor, por tu misericordia, sigue otorgando, Señor, sustento. Sigue otorgando, bendito Señor, misericordia, redención, poder. Sigue otorgando sabiduría, Señor. Y te pedimos, Padre de los cielos, que esas sendas derechas que tú has marcado, Señor, a través de tu palabra, esas sendas que tú has permitido, Señor, que sean trazadas para nuestros pies, nosotros estemos firmes en ese lugar, caminando, Señor, caminando por tus sendas derechas, Señor. No permita, Señor, que lo cojo se salga del camino, Señor. No permita, Señor, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras inclinaciones se salgan del camino, Señor. No permita, Señor, que a veces nuestros actos mundanos, Señor, cosas que nos aferran al mundo, nos alejen del camino, Señor. Sino por el contrario, permítenos llevar, Señor, todo acto contrario a tu santidad, permítelo llevar, Señor, a las sendas derechas, declarando que lo cojo, que lo enfermo es sano, Señor. Declarando que aquello que estaba en oscuridad ahora es limpio y está en luz. Aquello que anidaba en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos enferma, es limpio y es llevado a las sendas derechas, Señor, para ser sano. Me permite, Señor, que nuestra alma sane, Señor, de todo brote amargo que quiera nacer, de toda emoción, de todo sentimiento, Señor, de todo pensamiento, bendito Padre. Me permite, bendito Dios, que podamos caminar ese sendero de perfección trazado por tu palabra y tu gracia, Señor. Permítenos vivir bajo el temor de Dios, Señor. Y agarrarnos, Señor, firmes de tu gracia, de tu misericordia. Hoy, bendito Padre, permítenos entrar en tu presencia, Señor, y permítenos recibir, Señor, de tu sabiduría. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, deposite en nosotros entendimiento y sabiduría y poder de lo alto, Señor. Y abre las ventanas de los cielos, Señor, y que fluya, Señor, en cada uno de nosotros de tu presencia. Que fluya, Señor, en nosotros de tu santidad. Que tu palabra y tu presencia, Señor, entren a lo más profundo de nuestro ser. Que examine lo más profundo, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y que aquello que no es, Señor, hoy nos permitas declararlo fuera de nuestra mente, fuera de nuestro cuerpo. Aquello contrario, aquello que atenta contra tu perfección, Señor,
Permítenos declararlo fuera, Señor. Aún las acechanzas del enemigo, Señor, permítenos declararnos que no tienen parte en nosotros, que no tienen parte, Señor, en nuestra familia. Que toda raíz de adicción, Señor, que toda raíz de amargura, que toda raíz de traición, Señor, que toda raíz de pelea, Señor, que toda raíz, Señor, ajena a tu voluntad es fuera de nosotros. Quita, Señor, de nosotros, permítenos declarar que es fuera de nuestro cuerpo y de nuestro templo, Señor, todo aquello, Señor, que nos ata al mundo. Declarando que el poder de Dios, que el poder santo de Dios limpia cada parte de nuestra vida. Porque si nuestro pecado fuera rojo como la sangre, tú lo dejarás blanco como la nieve, bendito Señor. Tú nos purificas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Nos consuela, Señor, a través del enviado y del consolador que has entregado, Señor. Que tu presencia habite, Señor, en nosotros. Que hoy habite, Señor, en nosotros. Y aún, Señor, permítenos guardar en nuestro corazón, Señor, la certeza del cuidado y la protección de Cristo en nuestra vida. Todo lo que nos sucede a aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero es necesario que dejemos lo profano, que dejemos lo contrario a la santidad, que vivamos en justicia, que vivamos bajo el temor de Dios. Para aquello que creemos imposible de curar o imposible de sanar, sea sano en el nombre poderoso de Jesús. Declarando que el enemigo no tiene parte en nosotros, que el diablo no tiene parte en nosotros, que el mundo y la mancha y la contaminación del mundo no tiene parte en nosotros. Hoy inclinamos, Señor, nuestra cabeza a ti, Señor. Hoy inclinamos, Señor, declarando que tu presencia es en este lugar, que tu poder es manifiesto, Señor. Que tu poder es manifiesto, Señor. Aquel que está pensando en preocupaciones en este momento, Señor, económicas, Cristo nos da la certeza de que dará solución a cada uno de esos sucesos. Aquellos que tienen un alma inquieta, que está inquietada por situaciones familiares, también el Señor hoy nos otorga paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que el Señor hoy nos dice que no tengamos temor de ninguna cosa, que Él tiene cuidado de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hoy bendícenos, bendito Señor, en esta tarde, en esta semana que está en desarrollo, bendito Señor. Permite que podamos seguir firmes, Señor, bajo la gracia y bajo la cobertura, Señor, de tu Santo Espíritu. Permítenos recibir, Señor, de tu amor, de tu bondad, Señor, de tu cuidado, Señor, en esta semana. Y permítenos declarar, Señor, bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.